Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran? Buenos días. Buenos días, Buenos profe, bien, días. gracias. Bueno, Buenos días. buenos días. Primero, para empezar la clase, hoy vamos a ver dos temas importantes que son atención y el tema de movimiento, para ir como en procesos. Bueno, ¿cómo les fue con la película a propósito de Henry? Qué película tan hermosa, profe. ¿Sí les gustó? Sí, muy Muy de interesante. mucha enseñanza. Sí, claro. A mí me gustó Y mucho. dime, no te escuché, qué pena. Eh, Bueno, básicamente les coloqué la película porque pues muestra completamente todo lo que sucede con una alteración neuronal cuando se pierde la memoria. Si vieron cómo él era de una forma, o sea, un poco déspota, un poco abandónica, con todos unos elementos, pero cuando le pegan, bueno, hay dos tiros, uno es frontal, que ese no le afecta nada, el que le afecta es el clavicular, hace una isquemia cerebral y esa isquemia, pues obviamente le hace perder toda su memoria como tal. O sea, él solo recuerda, eso se llama trastorno de memoria anterógrada, solo recuerda lo que medio vive a partir de la lesión, pero él olvida absolutamente todo. Y lo más hermoso de olvidarlo todo es que cambia su personalidad. O sea, básicamente uno de los elementos más interesantes de la memoria es que nos permite ser lo que somos. O sea, ustedes tienen su personalidad porque tienen una memoria que les recuerda si les gusta la pasta, si no les gusta, si de pronto son de mal genio, son de buen genio, ¿sí? Entonces esos elementos permiten que la memoria establezca los componentes de la personalidad y del pensamiento, porque mire cómo su pensamiento también cambió. ¿Se acuerdan cómo odiaba la mesa que en forma de tortuga y después le dice, ay, tan bonita esa mesa? O sea, todo eso, cuando no le permitió a la hija tener perro y después sí, por ejemplo, la alegría cuando empieza a leer, o sea, esa película me parece fascinante, porque esa es la sorpresa de un paciente, cuando descubre que puede leer, cuando descubre que puede caminar, cuando descubre que puede sonreír. Uy, es muy, muy interesante. Lo triste de la película es las historias pasadas. O sea, él piensa que recordó Reese por las galletas, pero no, era el hotel donde iba con cierta persona. Encuentra las cartas de la esposa y la persona con la cual estaba teniendo un romance. Digamos que esos son los elementos tristes de la película, de haber perdido la memoria, pero pienso que se reestructura como persona. Eso es, a veces uno necesitaría como una lobotomía así para que olvide su pasado y empiece desde cero. Y a él le pasó. Me pareció muy interesante cuando él busca el caso del viejito. ¿Se acuerdan que él se gana una demanda hablando de que el hospital no tuvo negligencia, etcétera, y después le lleva el expediente y, le hace ganar el caso? Esa película me parece muy interesante. ¿Qué más ustedes encontraron así en la película que les haya llamado la atención? ¿No? Ningún elemento que a neuronal. pesar, o sea, que a pesar de que el muchacho hizo varias cosas por mejorar el habla, el caminar y todo eso, se le ve que tiene esa herida, porque digamos en la parte izquierda, él tenía Sí. una cojera en la pierna y en el brazo lo tenía tensionado, Bueno, entonces ahí se eso se le ve llama que sufre de algo. hemiplegia. Hemiplegia, para que aprendas. Hemi significa la mitad del cuerpo, entonces él tuvo una hemiplegia. Y es una hemiplegia contralateral a la lesión. Entonces, por eso se llama hemiplegia y es una hemiplegia flácida. Entonces, por eso cojea y por eso el brazo pierde cierto movimiento que es muy claro. Muy bien, Valentina. ¿Qué otras cosas le llamaron la atención? Las necesidades hacen que se aceleren las respuestas. En el caso del fisioterapeuta, tuvo un buen método al hacer algún truco para que él volviera a hablar, que Exacto. fuera forzado a hablar rápidamente. Entonces, ahí se nota que la ayuda externa, una muy buena ayuda externa es muy importante Sí, en los sí, casos. claro.
El cerebro por sí solo no se puede recuperar. Esa película inspiró demasiadas cosas. Bueno, a mí hay películas que marcan demasiado mi desarrollo académico y la vida siempre me ha puesto cosas así. Por ejemplo, todo lo que hizo el fisioterapeuta es parte del modelo que yo implementé en Valledupar. O sea, que ¿se acuerdan que en la primera presentación yo les hablaba mucho de las necesidades? Si el cerebro no tiene necesidades, básicamente no hace nada. Entonces, sí, es un componente muy importante la necesidad. Y por eso ese fisioterapeuta genera, ¿se acuerda que le echa inclusive ají para que soltara la lengua? Muy bien. Eso es muy importante, pero lo triste es, por ejemplo, toda la depresión, los pacientes se le deprimen a uno muy fácil. No es fácil, no es fácil uno no recordar, por ejemplo, que le gustan unos ojos bonitos o que le encantaría que lo abrazaran. Es muy triste eso no recordarlo. Entonces, eso también deprime bastante, genera un trastorno del estado de ánimo. Y en mi unidad hay 4, bueno, en ese momento habían 4 psicólogos, uno familiar, uno de grupo y 2 individuales para atender eso. Porque para nosotros, bueno, para el director era muy importante la atención emocional, o sea, el aspecto psicológico. Superábamos lo biológico, pero el segundo en estándar era lo psicológico, el tercero lo social y así sucesivamente. Entonces, eso fue algo que inspiró mucho que yo cambiara elementos de juicio en la intervención. Pero digamos que esa película es antigua, esa película es como el 90 y algo. No me acuerdo de qué año es a propósito de Henry. Henry Sofort está joven aún ahí. Entonces, bien interesante. Bueno, hoy vamos, no sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta. ¿No? Muy bien, perfecto. Para la que sigue, para los trastornos del movimiento, vamos a ver una que se llama Mi pie izquierdo. Pesada, o sea, es una película complicada. Entonces, para que lo tengan en cuenta, Mi pie izquierdo. Eh, no he podido elaborar el parcial, les pido disculpas, he tenido demasiado trabajo. Inclusive, de pronto hasta ni les haga parcial, sino todos pierden y ya, queda más fácil así. Como que, ay, sí. Ay, lo vamos a demandar. Hoy me van a mandar un disciplinario. Entonces, muy bien. Entonces, bueno, la idea central es que hoy en la atención es muy fácil. No sé si lo hicieron en el taller. La atención es un proceso, casi que todos dicen que es el primer proceso, aunque a mí me parece que la sensopercepción es el primer proceso, porque para tener atención nosotros tenemos que tener como unos elementos fundamentales para que el cerebro preste atención, ¿sí me entienden? O sea, primero debe llegar la información y yo procesarla, para así luego hablar de atención y orientación. Entonces, pues en el libro está el capítulo de atención, que ese es el que yo les había comentado, es el capítulo 12, ahí está casi todo lo de atención, sensopercepción, todo eso. Entonces, en el libro podrían encontrarlo. Voy a comentarles cosas de atención y luego vamos a ver una presentación. Entonces, un segundito, por favor, Profesor, Dime. ese libro me lo consiguen para los que quieran, pero hasta el 15 de febrero lo traen. ¿Hasta el 15 de febrero? Sí. Bueno, pero es que este libro le sirve para casi todas las materias. O sea, es muy bueno, o sea, este librazo, o sea, este sería un súper libro. ¿Y cuánto es el costo, Nidia? No sabría decirte todavía. No, pues me dijeron que me lo conseguían para el 15 de febrero, pero el costo como tal no. Bueno, pues, Profe, qué pena, dime. buenos días, yo también les iba a decir lo mismo. Mi cuñada también tiene una librería, entonces los vende también económicos por si los que lo necesitan, el que quieran. Ah, ¿y ese lo consiguió? Sí, profe, ya tiene todos esos. Ah, pues yo quería La- preguntarle. ¿Puedes mandar la información al grupo? Sí, déjame, que es que la verdad, yo ahorita también en pantalla, se lo envié de una, pero ya los tiene. Entonces, yo creo que por si lo compramos todo nos sale más barato, pues sería por mayor, ¿no? Pues claro, no, y si lo Después de consiguen, esta ya es mayor.
Sí, ¿es mayor de edad o es...? No, profe, los libros, ya, después ya es por media docena. Entonces Ah, sería, bueno. Pues si lo tiene y Nidia, pues miremos. Entonces, si sí, lo tiene, pues miremos porque está en mi curso de, pues ahí sí me toca, es como el CBY, ¿cómo voy yo? Porque, oh sí, profe, no, mentira. claro, este mundo de No, los vivos. no, mentiras. Entonces, Juanita, pregúntale a cómo nos lo deja y lo mismo Nidia, a ver a cómo lo dejan, porque si es así, lo consiguen y tienen muchos ejemplares, hay cursos míos que lo necesitan, o sea, puedo decirse, recomendárselo a los de cuarto, a los de quinto, porque ellos vieron este libro, pero como no lo tenían en físico, y podríamos generar una campaña para la adquisición del libro. ¿Sí me Listo, entiende? profe. Bueno, entre Juanita y la Y señorita Nidia. Nidia. ¿Sí? Profe, ¿me puedes repetir el autor, por favor? Y si tiene alguna edición, digas Telles, ahí, no, es anuncio que parroquial. esta es solo una edición. Telles, ¿sí lo ves? Inclusive creo que lo tengo en una foto, ya te lo envío, o lo envío al Ay, grupo. sí, profe, de una. Y yo le O escribo alguien de lo una vez en el tiene, transcurso del clase. listo. Si alguien lo tiene en sus WhatsApp, entonces por favor para que lo envíe. Listo. Entonces, bueno, ahí ya cuadraríamos lo del libro. Entonces, la atención es uno de los procesos más, ahora sí se vuelve un poco complejo, porque la atención requiere visión, audición, tacto y espacio. Es decir, la atención por sí sola no es que yo preste atención y punto. No. Se dice que la atención es cuando los sensores tienen un punto focal, es decir, se orientan en un tiempo y en un espacio determinado hacia un objeto. Por ejemplo, ustedes todos, bueno, menos Juliana que estaba tomando tinto por allá. Entonces, no mentiras, Juliana. Entonces, la atención es que todos los sensores se fijen en un punto. Eso es la atención en general. Digamos que es la función psicológica que nos permite seleccionar un estímulo. Entonces, voy a empezar con un Word. Entonces nos permite seleccionar un estímulo. Pero para seleccionar un estímulo tenemos que tener un elemento importante, es decir, que nos llame la atención. Por eso se dice llamar la atención. Entonces, básicamente la atención es la selección de un estímulo específico. No sé si lo notaron en el taller, mucha gente habla de que hay diferentes tipos de atención, una atención selectiva, no sé qué, pero básicamente es eso. Y para determinar si un estímulo es específico, pues hay unas condiciones. Las condiciones para determinar si algo es importante de prestar la atención son, primero, experiencias previas. Por ejemplo, usted va en el Transmilenio y le llamó la atención un rostro y uno dice, uy, es un ladroncito. Porque es que esas facciones, como que ellos hablan con el rostro, ¿no? Entonces uno dice, y entonces una experiencia previa fue que posiblemente tú viste que robaron a alguien, una persona con ciertas características, o a ti te robaron. Entonces lo primero es una experiencia previa. Y esas experiencias previas, pues obviamente son un elemento fundamental. Por ejemplo, cuando uno está en formación, las experiencias previas son, por ejemplo, el área clínica. Entonces, a mí cuando me tocaba el área clínica, pues a uno lo entrenan en esas experiencias previas. Y me acuerdo mucho que una vez mi profe le vació a un compañero porque no revisó bien un examen. Entonces, uno le presta mucha atención a los exámenes para que el profe como que no se sintiera mal. O bueno, que no lo vaciara uno delante de toda la, la, la rotación. Entonces, eso es una experiencia previa. La segunda es la intensidad que posee el estímulo. Obviamente, pues esa intensidad no es lo mismo, por ejemplo, ver un partido eh, de fútbol entre dos equipos de barrio, ¿sí? A estar en la final del Mundial en Rusia, cuando vaya a ser en Rusia, o fue en Rusia, perdón, en Rusia. Obviamente la intensidad que posee el estímulo es donde es más fuerte.
¿En el barrio o allá en el mundial? Pues en el mundial. Entonces esa intensidad hace que todo el mundo esté pendiente, o sea, todo el mundo ve el partido, mientras que en el barrio, si acaso el entrenador y uno cuánta gente hay. ¿Listo? El tercero es la importancia subjetiva. Perdón. Importancia subjetiva del estímulo. Es decir, para mí son más importantes ciertos estímulos que otros. Por ejemplo, eh, miren la película. En la película uno le dio mucho contenido a lo afectivo, mientras que yo lo vi por la parte neurológica muy rápido y la saqué. Entonces, esa importancia subjetiva depende de muchos elementos de interés personal. O sea, no son las experiencias solamente previas, la intensidad que posee el estímulo, sino la importancia subjetiva. Si estuviera, por ejemplo, tengo 100 niños, bueno, vamos a molestar a Julianita. Julianita lleva a la niña a un evento y la niña tiene que bailar, pero la niña está al final de la fila. A uno siempre los hijos los mandan al final. Entonces, pero ella presta atención a todo lo que está haciendo la niña. O en el caso de Nidia, si la niña fuera a un evento, ella la busca por donde sea y todos los papás buscan, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es la importancia subjetiva. El grado de satisfacción que produce el estímulo. Listo. Entonces, en el grado de satisfacción que produce, pues obviamente tiene que ver mucho con los elementos de aprendizaje, con los elementos afectivos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, que uno esté molestando a una niña que le parezca muy linda y la niña le dijo en 2 segundos el número de teléfono. El grado de satisfacción denotaría si yo me acuerdo después del número o no, si le presté la suficiente atención. Si es alguien que de pronto no me trae mucha satisfacción y habla, espérate un segundito. Chicos, buenos días. ¿Cómo se llama la última película que dijo el profe? Mi pie izquierdo. Gracias. Listo. Entonces, como les comentaba, entonces esos grados de satisfacción, pues obviamente determinan elementos muy claros de atención. El otro elemento es la motivación. Sí, ¿qué motivación tenemos? Por ejemplo, yo no me muero por ir a la universidad, no me motiva demasiado, pero digamos que esos elementos tengo que superarlos porque aunque no es para mí muy motivante, pues tengo que buscar asistir a las reuniones. Muy bien. Entonces, digamos que esos serían los conceptos generales de la atención. Entonces, la experiencia previa, la intensidad que produce el estímulo, la importancia subjetiva, el grado de satisfacción que produce y en sí la motivación que ese estímulo produce. Todos estos 5 componentes pues obviamente nos llevan a fijar la atención en un punto determinado. Ay, otra vez me están llamando a la universidad. Un segundito. Hola, profe. Aló. Aló.
Qué pena con ustedes, tanta interrupción. Bueno, ahorita me toca volverlos a interrumpir. Entonces, básicamente esos 5 componentes nos permiten comprender claramente qué es la atención. Entonces, la atención se llama atención selectiva. Un objeto nos llama la atención, la basamos en nuestras experiencias previas, la intensidad que posee el estímulo, la importancia, el grado de satisfacción y la motivación. Uno de los elementos que, por ejemplo, me parece bien interesante, como antes de cambiar a la presentación, es hablar de la intensidad. Ustedes sí han notado que las ambulancias tienen una sirena que como que a uno lo cansa, o sea, uno como que quisiera que la ambulancia pasara rápido porque si le toca a uno la ambulancia ahí al pie, entonces, ese como que lo desespera. Esa es la intensidad que posee un estímulo. ¿Qué tal que, por ejemplo, fuera pasito o fuera una armonía o fuera un sonido armónico? Entonces uno, chévere que ahí se le pare al lado. Pero como es desagradable un poco el sonido de las ambulancias, no sé si lo han notado, esas, ahora se me olvidó el nombre, las sirenas son como aburridoras, entonces eso es porque la intensidad que posee molesta y uno se abre. Entonces por eso es que uno busca darle espacio a la sirena. Si fuera muy agradable y fuera placentera la música, entonces uno como que no se percata de que es una emergencia. Esos elementos de atención, pues obviamente los vamos a hacer referencia en una pequeña presentación. Listo. Entonces, definición de atención. ¿Listo? ¿Todos están viendo internet? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, digamos que existe un concepto de que la gente es distraída porque existen estímulos que no logran atraer su atención. Y, por ejemplo, nosotros vamos a ver en Bustamante, en el libro de Bustamante, que literalmente no hay déficit de atención. Yo sé que muchos encontraron como patologías el déficit de atención. Y realmente el déficit de atención no hay, porque déficit significa disminución. Entonces la atención está disminuida, no. Lo que sucede es que el estímulo no fue suficientemente fuerte para llamar la atención de algo. Por ejemplo, ustedes están en clase y está la clase reaburrida, pues no es que hayan perdido la atención, o sea, patológicamente perdieron la atención a la clase, ¿no? Simplemente que la clase está aburrida y se ponen a hacer otra cosa. ¿Entienden eso? Entonces, la atención no tiene un déficit, tiene una inatención específica a algo. Por ejemplo, a raíz de que llamó Isaac, yo ya estoy pensando qué tengo que responder en una cosa de la universidad. Entonces me dice, ay, es que usted no hizo tal cosa. Y yo, bueno, sí la hice, pero... Entonces mira que mi atención se divide. Tengo la mitad de mi cerebro en clase y mi otra mitad en pensando cómo voy a responder un informe que tengo que enviar. Listo. Entonces, la gente no es que sea distraída, sino que el estímulo no logra atraer su atención. Eso es lo más importante. O sea, como que uno no bueno, iba a utilizar una palabra, como que uno no seduce, el estímulo no seduce al individuo para que su cerebro preste atención frente a eso. Eh, pero también lo que importa en la atención es la orientación, o sea que el fenómeno de atención está relacionado con la orientación espacial, o sea que mi cerebro oriente esos sensores, por eso vemos primero sensación y percepción, para que llame la atención y el fenómeno de atención se dé o se manifieste. Entonces mira lo que dice aquí la lámina, es una especie de atracción que tiene los objetos. Por ejemplo, de los dos libros, ustedes dirían, bueno, a mí me parece más de mayor atención la neuro, si les gusta la neuro, o la psicopatología, si son más de orden mental. Entonces, digamos que cada libro tendrá el proceso de atracción, o sea, como de seducción, como lo dije en algún momento, para que sea relevante, para que sea relevante. En los cuadritos que están aquí en su diapositiva, ustedes dirán, a mí me parece más interesante el negro con el rojo porque hay más contraste. Y ahí se aplican muchas de las leyes que vimos de la Gestalt, semejanza, proximidad, cierre, etcétera, etcétera, porque eso es lo que permite que yo fije la atención. Listo. Dice que es un elemento de conciencia. Sí, definitivamente. La atención es cuando nos damos cuenta de algo, de algo.
es que la atención no es independiente de la sensación y a la percepción. Si no hay sensación y percepción, no hay atención. O sea, miren un elemento fundamental. El examen mental se mide primero por porte y actitud. Orientación y atención. Es el segundo punto de un examen mental. Y luego vienen todos los indicadores sensoperceptuales. Entonces, literalmente, digamos que en el nuevo concepto neurológico prima el estar despierto, alerta y en vigilia, que es sensopercepción para luego prestar atención. Entonces, el primer elemento que nos permite fijar la atención es estar despierto y en vigilia, o sea, con los ojos abiertos y en estado de vigilia. O sea, que mis sensores estén captando información. Miren lo importante. Un paciente dormido tiene alteración patológica de la atención. A ver si me entienden la pregunta. Un paciente que esté dormido, porque tenía sueño y se quedó dormido, ¿tiene un trastorno patológico de la atención? No, señor. No, porque no cumple la primera condición y estar despierto, alerta y en vigilia. ¿Sí ven? Despierto, alerta y en vigilia. Pero si un paciente está despierto, alerta y en vigilia y está así, en estado de obnubilación, después lo voy a explicar, obnubilación, ahí sí tendrá un estado alterado de atención. ¿Por qué? Porque tiene la primera alteración propia, que es que aunque está con los ojos abiertos y está despierto, no tiene orientación o su pensamiento no es coherente. Entonces, lo primero es, en estados fisiológicos normales, la atención será pobre o no habrá atención. Por ejemplo, estoy comiendo y de pronto tengo mucha hambre, pero ponen el noticiero y yo me pongo a saber el noticiero, posiblemente el cerebro tomó la decisión de ver el noticiero y no comer. Pero a veces hay gente que está comiendo y no está prestando atención a nada porque tiene hambre y quiere comer. Eso no es una alteración de la atención, porque la función que prima, que es más motivante, es la comida. ¿Sí me entienden? Hay un dicho clínico, psiquiátrico, psiquiátrico. Y a ver si me entienden esto. Imagínate que estamos en una fiesta, entonces uno le dice a la niña con la que está bailando, ay, ¿tú qué crees que son? Hijo, no, deben ser como las 10 de la noche. Y mira y dice, uy, ya las 3. ¿En qué momento se pasó el tiempo? Su atención fue diferente porque estaba agradada, el tiempo se le pasó muy rápido, chao. Pero si yo le pregunto a la niña, ¿qué horas crees que son? Y dicen, uy, apenas las 10. Ya, gravísimo. Sí, porque su atención estuvo muy dispersa, le pareció aburridor, todo, y tiene que esperarse hasta las 3. Gravísimo. Entonces, miren que los elementos de atención son elementos de conciencia. Si no hay conciencia, no hay atención. ¿Se me entienden? O sea, por ejemplo, yo no puedo tener un estado alterado de conciencia. Bueno, no sé si nosotros no hemos visto estados alterados de conciencia, los vamos a ver como un proceso después del movimiento, que son obnubilación, somnolencia, estupor, coma, tal. Ahí obviamente la atención no está, porque no somos conscientes. ¿Sí me entendieron todos ese concepto? No somos conscientes. Y como no hay conciencia, pues obviamente no presto atención. Muy bien. Obviamente hay diferentes tipos de atención, sí. Eso es muy claro. O sea, no, por ejemplo, yo veo mi escritorio, bueno, mi escritorio no, la verdad, yo no tengo escritorio, muchachos, yo trabajo en el comedor. Y mi gordos me tocó sí hacerle un escritorito. Bueno, teníamos una mesita donde él tenía unas cositas, entonces la dejamos como escritorio porque ya empezó a estudiar. Entonces yo no tengo escritorio, pero tengo mi comedor. Y entonces, bueno, yo trato que mi casa no sea tan desorganizada. Entonces, todo está más o menos organizado. Pero si yo tuviera un desorden monumental, ¿sí? Un desorden monumental, obviamente tendría diferentes tipos de atención. ¿Sí? Por ejemplo, voy a mostrarles algo y yo, ay, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Y empiezo a buscar y, pues claro, obviamente mi atención será una atención gruesa y una atención frágil o que se va a perder con algunos estímulos. ¿Listo? Muy bien. Se pueden distinguir varios
tipos de atención porque hay diferentes tipos de selección de estímulos. Es decir, los diferentes tipos de atención responderán a las leyes que dijimos antes, a los elementos subjetivos, a la experiencia previa, a la intensidad, a la motivación, y eso nos generará diferentes tipos de atención. Bueno, entonces hay una atención espontánea, ¿sí? O sea que, por ejemplo, uno va en el Transmilenio y hay demasiados estímulos, pues, pero así, y de pronto ve a un payaso y le da risa porque es, venga, venga a almorzar, le cambiamos la sopita por huevito. Entonces, yo no escuché que estaba diciendo eso, pero me imaginé. Entonces vi al payaso en el restaurante y ya, fue espontáneo. Es aquello que se genera sin la participación directa a la voluntad. Yo iba por ahí y de pronto vi el payaso y me puse a pensar que él está ofreciendo cambiar la sopita por el huevito. Vengan, vengan. ¿A cómo? A 5.000. ¿Sí ven? Yo me imagino eso. Y entonces pasa a ser una atención espontánea. Voy por el Transmilenio y me llaman la atención cositas. Pero no es que yo las haya puesto en mi voluntad, sino que pasaron por ahí y literalmente ¡chun!, llegaron. Mira que están influenciadas por las inclinaciones, o sea, por ejemplo, me gustan las tiendas de deportes y vi en el Transmilenio una tienda de deportes, por mi educación, por mi cultura, por mi experiencia, etc. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en la costa me llamaba poderosamente la atención que yo iba en la guagua, la guagua. Entonces la guagua es, bueno, cuando estaba más en Cuba, iba en la guagua y en la guagua, por ejemplo, empezaban, aguanta, aguanta, no sé qué, parada, y paraba, pero uno dice timbra, aquí en Colombia timbre. Entonces, esos son atenciones espontáneas. ¿Mm? Listo, muy bien. Hay una atención voluntaria. Por ejemplo, si yo voy manejando, pues obviamente las decisiones tendrán voluntarias. Voluntarias. Mientras que si yo voy de pasajero, a mí no me preocupa nada de cómo están manejando, excepto que vaya que me vaya a estrellar, nos vamos a estrellar. Entonces se llama atención voluntaria, que como lo indica, pues su nombre está dirigida por las propias decisiones. ¿Sí? Ahorita yo que tengo una atención espontánea, porque me llamó mi jefe, y una atención voluntaria porque estoy hablando de mi clase. Entonces ahí yo tendría tanto atención espontánea como atención voluntaria. Listo. ¿Será que por tener atención espontánea yo pierdo el foco atencional? No, no. Pues digo un momentico y yo termino de contestar la llamada de mi jefe y sigo con mi clase. Entonces la atención espontánea pasa por un tiempo, pero no me hace perder la atención voluntaria. Pero hay gente que sí la pierde, o sea, ¿de qué estábamos hablando? Entonces, ¿por qué? Porque su atención voluntaria no fue muy clara. ¿Sí me entienden? O sea, paso algo, Luis se pasa y me dice, pa, tal cosa, y yo tal. Lo veo, le respondo y después sigo con la clase. Pero si yo dijera, ¿qué tema estamos tratando? Entonces sí sería gravísimo para mi atención. La atención voluntaria resulta poco atractiva porque es muy sostenida en el tiempo, o sea, logra mayor esfuerzo, es indispensable mayor conocimiento. Por ejemplo, cuando estamos en el laboratorio, pues obviamente la atención voluntaria al microscopio. Entonces es aburridor porque hay todo el tiempo uno mirando por los oculares, ta, ta, ta. Entonces obligan a mayor conocimiento, es una parte fundamental de la formación, o sea, nosotros aprendemos por atención voluntaria, o sea, nos sentamos a la clase a aprender y pues obviamente eso es fijar atención a una conferencia, a una clase. Muy bien, hay una atención pasiva o involuntaria. Por ejemplo, estamos hablando de un caso. Por ejemplo, pasa una luz brillante y ¡pum! Pues obviamente nos enceguece, pues nos hace tener una atención pasiva o involuntaria, que es, por ejemplo, o sentimos un pequeño hormigueo aquí en el cuello y ya. Entonces es involuntaria, no la estamos, ni es espontánea, ni es voluntaria, sino que pasó. Entonces, por ejemplo, yo tengo mucho frío y hago, uy, qué frío. Eso es involuntario, o sea, yo no pude evitar sentir frío porque está haciendo frío. Entonces, es involuntaria y es pasiva. A veces, por ejemplo, cuando veamos los trastornos de atención, bueno, que los estudiaron un poquito en el taller, pues obviamente hay mucha gente que esos elementos involuntarios ya le robaron la atención.
No sé si les ha pasado y lo voy a tratar de explicar. Ustedes tenían un dolor de cabeza, pero la cosa más tenaz. Se toman el analgésico y les quedó un pequeño dolor de cabeza. Empezó la clase y la atención voluntaria les roba ese malestar. Y se fijan en otra cosa. Pero de pronto y volvió un piquetazo ahí en la sien, o sea, como que el dolor despertó y tú, eso fue involuntario, no, aunque te tomaste el analgésico antes de empezar la clase para evitar el dolor de cabeza, pues en algún momento ese dolor se hizo presente y pues generó una atención involuntaria. Muy bien. Bueno, aquí vemos que la atención espontánea, hay otra atención que se llama espontánea adquirida, ¿sí? Es decir, aquello que al principio fue producida por la voluntad, o sea, yo tuve la voluntad de mirar a toda la gente que me rodeaba en el Transmilenio, ¿sí? Pero luego se provoca un pequeño aprendizaje, por ejemplo, eso le pasa a uno cuando ve los ladrones, es espontánea en algún momento, pero después la adquirimos. Sí, uno como que entre más experiencia aprende a identificar más fácil a los chicos malos. Y uno como que y uno dice, pero ¿por qué la policía no los ve? Y uno sí. Sí, ellos también los ven, pero pues no se van a enchicharronar. Entonces dejan que las cosas pasen. Entonces termina uno después como naturalmente, sí, haciéndolo, o sea, trayendo una atención espontánea adquirida. Como por ejemplo esto, uno entra tostado, primero es espontáneo, entró a tostado la primera vez y empezó a mirar toda la cartelera, ¿sí? Tin, 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 tin. Y se tomó un café francés. El café francés a mí me parece muy rico. Después ya tiene una atención espontánea adquirida. Por favor, me da un café francés, punto. No busco nada más. Puede ser que haya otra cosa rica, ¿sí? Riquísima. Y no, uno solo buscó el café. ¿Sí me comprende? No se dio como el gusto de buscar otras cosas, sino que ya fue como tan adquirida uno y es muy sistemático. Yo, por ejemplo, sistemáticamente tengo la atención espontánea adquirida con el olor al café. Yo entro a una cafetería y ya como que solo percibo el café, el olor al café recién hecho y eso me llama la atención y ya naturalmente pido un café. Punto. Ay, y ese es el problema. Entonces mira que el chico que atiende, Juan Valdés, me dice, yo le digo, me da un tinto y empieza, campesino, express, descafeinado, yo no. Y yo que ya le dije, un tinto, yo quiero tinto, no quiero, usted no me ponga a decidir, no, yo tomo tinto, entonces yo le dije, el que sea más tinto, me dijo, el natural, bueno. No el campesino tiene panela, el expreso es muy concentrado, el latte yo no sé qué tiene y tal. No, yo quiero un café, un tinto. Y entonces me dijo, natural. Ya aprendí que si yo estoy en Juan Valdez, no, que no me pasa en tostado es solo café. No sé si han ido a tostado, solo uno cambia el tamaño. En tostado no hay tanta, en cambio en Juan Valdez sí hay diferentes tipos de tinto. Entonces, si yo estuviera en Juan Valdez, sí aprendía a pedir tinto natural, bueno, no sé, tradicional, perdón, tradicional. Pero si estoy en tostado, digo, quiero tinto de tal vasito y se acabó. Entonces, eso se aprende, es un aprendizaje y se llama atención espontánea adquirida. Muy bien. ¿Cuáles son las verdaderas condiciones que uno debe tener en el campo de la atención? Me disculpan un segundito que me están mandando un mensaje a la universidad. Discúlpenme un segundito. Muy bien, entonces esas condiciones de la atención pues son lo que hace que nuestra mente dirija los procesos a la atención. ¿Cómo lo hace? Ay, perdón, ahora aquí, ¿qué pasó? Entonces, básicamente,
hay algo que se llama potencia del estímulo, pues que es algo que nosotros llamamos que da intensidad. Ese, pues digamos que es la capacidad de que nosotros atraigamos los elementos de atención. Ahorita voy a traerles este ejemplo, se llama el efecto Stroop, el efecto Stroop. Si me disculpan, lo voy a traer, y es como el estímulo contamina nuestro cerebro. Entonces me va a salir un momentico de acá y lo voy a buscar acá en mi archivo. Bueno, mientras que carga el archivo, bueno, el efecto Stroop básicamente busca que la intensidad de un estímulo no nos permita responder tan rápidamente al cuestionario. Es decir, nos hacen preguntas, pero la velocidad con que empiezan a suceder los eventos genera un cambio de intensidad, y ese cambio de intensidad pues obviamente genera una alteración. Ahora no cargo. Voy a buscarlo mientras tanto en el otro. No lo trajo bien. Un segundito, por favor. Ahora, ¿qué le pasa a esto? Bueno, me va a tocar mostrarles este porque no me cargó el otro. Bueno, el efecto Stroop consiste básicamente, por ejemplo, muy bien, en decir es el color de relleno y no el nombre del color. Por ejemplo, aquí sería, aquí, vamos a intentar con alguien. Gerson. Hola Gerson, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, sí, señor. Listo. Vas a empezar a leer de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, solo el color de relleno. ¿Listo? Empieza. El color de relleno. Listo, empieza. Amarillo, No, azul. no, ponle cuidado. ¿Cuál es el color de relleno de las letras? Ah, de relleno. Sí. Ah, el verde, el verde. Listo, Verde, empieza. rojo, verde, rojo, naranja, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo y verde. Bueno, cometió varios errores. Intentemos con otro. Ivana, ¿sí me entiendes, Gerson? O sea, es el color de relleno. O sea, la primera sería verde. ¿Listo? Ivana, empieza. Entonces sería verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, Sí, sí. negro, azul, rojo, verde.
Listo, listo, ¿entendieron, muchachos? Eso sería el efecto Stroth. Que el cerebro debe prestar atención es al relleno y no al nombre. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es una prueba que se llama prueba de atención y uno evalúa el efecto Stroth. Vamos a hacer otro ejercicio, va a buscar otra lámina. ¿Listo? Y llamemos a otra persona. A ver, Darly, te escucho. Este Verde, pequeñito. Empieza. verde, rojo, negro, azul, es como un café, azul, amarillo, amarillo, verde, azul, rojo, No, no es azul. ah, Mira, amarillo, negro. amarillo, negro, rojo y un púrpura. Listo. ¿Entendieron el fenómeno Stroth? El fenómeno Stroth es eso. Buscamos otro, a ver cómo nos va. Listo. A ver, preguntémosle a Juliana. Empieza. Negro, verde, naranja, gris, violeta, negro, verde, naranja, gris, azul, marrón, rojo, verde. Bueno, si ven, algunas sí coincidían. Claro que este es más un amarillo que un naranja, pero bueno, listo. ¿Sí ven? Digamos que esa es una prueba que se elabora, ¿sí? Esta creo que ya la hicimos. Listo. Empecemos con Juliana. Profe, ¿yo o- Ah, perdón, Juanita, qué pena. A Yo sí ver, dice Juliana, pienso que dice sí, sí, Juliana, y se sí, sí. equivocó. Sí, qué pena. ¿Listo? Empieza. Rojo, a ver, rojo, azul, amarillo, verde, negro, rojo, azul, amarillo, negro, rojo, verde, verde claro, Sí, correcto. amarillo, verde claro, azul, negro, rojo y verde. Muy bien, lo hizo mejor. ¿Sí ven? Ahí entonces nuestra atención es eso. O sea, el estímulo genera. Ese es un efecto Stroth. Yo les tenía un efecto Stroth de automático que corría, pero bueno. Aquí entonces lo que buscamos es evaluar qué tanta atención, porque si ves que Gerson se equivocó al principio porque contaminaba mucho el nombre que veía con el color, por ejemplo, azul y era rojo a amarillo y era azul, ¿sí ven? Eso es una contaminación. Entonces, si todos entendieron este fenómeno, el fenómeno Stroth es una evaluación que se habla de la intensidad del estímulo. Muy bien, vamos a seguir. Ah, no, aquí ya la tengo, listo. Muy bien. Ahora, entonces, listo, todos entendimos eso. Entonces, este fenómeno Stroth es clásico en la evaluación. Muy bien. Otra cosa que nos permite mejorar las condiciones de atención son los cambios. Dime, ¿alguien me iba a preguntar algo? Son los cambios. Qué pena, ¿cómo se llamaba la anterior condición? La atención es la intensidad. Ya La te la muestro. intensidad. O Ok, perfecto. potencia del estímulo, que es lo fuerte del estímulo. Y es que fácilmente te contaminas. ¿Mm? Gracias, profe. Listo, muy bien. Listo, el cambio, o sea, la tensión vida, sí hay muchísimos cambios. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, vamos a ver una cosa aquí para que me entiendan esto. Va a salirme un momentico de acá para buscar una información, para que vean cómo el cambio de atención genera un cambio, el cambio de las cosas genera un cambio de atención.
Vamos a mirar una cosa. Un segundito. Muy bien. Aquí, ¿qué va a pasar en el partido de tenis? Si están viendo un partido de tenis, ¿cierto? Obviamente, ¿cómo será el público en un partido de tenis? ¿Mantendrá fija la mirada en algo? No, la va moviendo conforme se mueve la bola o el deportista. Claro, entonces mira que si vemos a los, es que estaba buscando un video donde veamos, donde pudiéramos ver el público, literalmente el público empieza tin, 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 ¿sí ven? O sea, el estímulo cambia. Espérate a ver si de pronto nos muestran un segmento de eso. O sea, ahí nuestra atención está en la bola, pero la bola va a empezar a moverse de un lado para otro. Bueno, ahí no se ve. Pero sí me están entendiendo, o sea, el estímulo está cambiando. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Como el estímulo está cambiando de posición, nosotros seguimos el estímulo en el cambio de posición. Y eso es lo que nos permite entender este fenómeno. Si estuviéramos viendo al público, es que no, yo busqué algo así, no sé cómo buscarlo, para ver cómo el público mueve la cabeza de un lado para el otro. ¿Sí me entienden? Nadie, si todos van para allá, nadie está mirando para el otro lado, todos van para la misma dirección. ¿Comprenden un poco el fenómeno? No sé cómo buscarles para mostrarles claramente cómo el cambio... bueno, ¿cómo sería esto en una carrera de Fórmula 1? El cambio es tan fuerte, literalmente, que nosotros no alcanzamos ni siquiera a ver el carro pasar. Iría muy rápido, ¿sí me comprenden? Iría terriblemente rápido. Y entonces los espectadores solo ven breves instantes la carrera. O sea, no ven toda la carrera, sino solo cuando el carro pasa por ahí. Solo cuando llega un momento a encontrarse en la recta, por ejemplo, si estoy ubicado en la recta, solo veo pasar un momentico el carro. ¿Por qué? Porque el carro se está moviendo a grandes velocidades y solamente, por ejemplo, en las chicanas es cuando ellos disminuyen la velocidad y apreciarían mejor el carro. En la recta lo veo pasar muy rápido. ¿Sí me comprenden? Por lo que el objeto cambió terriblemente. Entonces, prestar atención a una carrera, pues para eso hay televisores en toda la carrera, porque esto lo están tomando unas 80 cámaras. En esa vuelta, digamos, yo soy el espectador de acá, de esta chicana, de esta curva, y yo sí veo pasar lentamente el carro. Pero cuando cogen las rectas que desarrollan mayor velocidad, por ejemplo, ahí va a 140, 120, 100 kilómetros, cuando paso por la recta, es cuando el espectador, ahí va la recta, mira, ahí cogió la recta, va a 250, casi 280, esa recta, ahí sí la gente lo verá pasar, pero después ellos quedan así en la carrera, los que están en la recta. Otros espectadores estarán en otras ubicaciones y como que la carrera la ven por segmentos. ¿Sí me comprenden? La ven por segmentos. Muy bien. Listo. Profe, en el caso, perdón, en el caso de los videojuegos, aunque la cabeza está relativamente quieta, los ojos sí deben estar en movimiento. Supongo Claro, sí, yo no he perfecto. jugado mucho, pero sí, ahí en Claro, ese porque caso se está aquí. cumple esto también. Perfecto, muy bien. Eso hace, mira lo interesante, o sea, que es el sistema visual, auditivo, por eso usan audífonos para jugar y literalmente estarían haciendo esto. ¿Sí ven? Aquí tengo el joystick o bueno, el control y estoy haciendo esto, pero la pantalla está ahí. Luis tiene un computador más o menos de unas 15 pulgadas, el televisor, perdón, de unas 20 pulgadas, es pequeñito. Y él cuando se pone a jugar a veces pues mantiene la atención. Pero si yo tuviera, ustedes han visto esa gente que tiene los super televisores para jugar, pues se hacen desde lejos para que su atención esté dirigida al televisor. Si se hacen muy cerca al televisor no verán sino un segmento. Entonces tiene que alejarse para poder jugar, para ver todos los elementos atencionales. Muy bien, listo. Dime. Pero si se dieron cuenta,
Ahí, pues, como el cambio se está dando tan rápido, pues el punto de atención no es uno solo fijo. O sea, viene el carro en la recta y yo, y se fue. Pues va 280 kilómetros por hora. O sea, lo veo pasar en unos segundos. En unos segundos. ¿Sí me entienden? Entonces, ¡fum! Pero si estuviera en un partido de ajedrez, los movimientos son mínimos, ¿sí? Peón, rey, punto, se acabó. Entonces, como que todo el elemento de cambios, pues obviamente podría generar unos elementos confusionales. Por ejemplo, no sé si han ido a un partido de fútbol. En el partido de fútbol hay una jugada dentro del área que uno no sabe si fue gol o no fue gol. Fue gol cuando todo el mundo gritó, pero a veces uno tiene la percepción de que el balón entró y nadie se movió, entonces no fue gol. Sí, porque el balón pasó muy cerca, pero si yo lo estoy viendo desde mi casa, pues me hacen la repetición en todos los ángulos. ¿Sí? Que Como no el de sucede. Yepes. Dime. Como el de Yepes en... Eso, que fue gol frente cuando Sí, estábamos en el Mundial. sí, Listo. señor. Pero si ves eso, lo interesante, o sea, nosotros los espectadores de casa, como dice mi papá, soy fanático de televisión, o sea, nunca he ido, pues sí íbamos a los estadios cuando mi papá tenía, pues digamos, otras condiciones. Yo lo llevaba porque tenía un amigo que era de palco, entonces pues yo podía entrar. Pero cuando uno estaba en el partido, uno no se gozaba tanto las jugadas, porque no se las repetían y uno no podía decir, ay, no la entendí, devuélvate. No, uno veía y ya gritaba de acuerdo a todo mundo gritaba. Por eso, cuando, cuando casi era gol. Entonces son los elementos atencionales. Muy bien. Entonces los cambios obviamente generan elementos de atención. Y si yo, no sé si ustedes han notado, yo me muevo, yo tengo un cuadro donde me muevo, pero si hiciera esto, ya ustedes dicen que sabe que se fue a hacer Orlando. Sí. Entonces, literalmente mi atención, yo calculo qué tanto debo moverme en la cámara. ¿Sí ve? Y todos los ejemplos que coloco es enmarcado en la cámara. Muy bien. El tamaño, pues obviamente no es lo mismo percibir un objeto muy grande que percibir algo muy pequeño. Por ejemplo, ¿quién obliga más atención? ¿Un edificio o el microscopio? El edificio. ¿El edificio requiere más atención? Ah, no, que No, microscopio. el que Claro, podía captar primero. claro, o sea, el edificio uno lo ve y ya, pero el microscopio le toca concentrarse para ver el profe dice, mire, ahí hay mucho paramecio y uno no ve nada. Y entonces el profesor dijo, ¿ya vieron el paramecio? Y uno, sí, señor. Porque su atención es muy complicada. Mira, me pasa algo, ustedes nunca tuvieron conmigo laboratorio, pero yo llevo trabajando en laboratorio muchísimos años. Entonces yo llego y ¡sha! Cuadro, pero en microsegundos, o sea. Y Luisfe me acompañaba mucho a los laboratorios y él cuadra muy bien el microscopio, o sea. Pero se nota como un estudiante o un profesor no experto demora mucho en el enfoque, por eso se llama foco porque es punto focal, o sea, nivel de atención, y uno llega y coge sus micros y sus macros y los cuadra rapidísimo. Pero eso ya lo dijimos, es la experiencia. O sea, la experiencia nos ayuda a ver un poco más rápidamente las cosas. Entonces, por ejemplo, ustedes, ¿quién ha visto el edificio que está en la carrera 30 con 13? Aquí por la 13 con 30. Es un edificio que está al final de un puente. ¿Alguien ha pasado por ahí? Tal vez Es muchos como pasan, curvo. que es como curvo. ¿Es un edificio de apartamentos? No, está abandonado en este momento. ¿Qué dice Conrado? ¿Quién recuerda la forma de ese edificio? Lo voy a tratar de traer acá para que lo veamos por una razón. Mucha gente ha pasado por ese edificio, posiblemente muchísimos lo han visto, pero nadie lo recuerda fácilmente. Espérate a ver si lo encuentro acá. Ay.
30 con 13 costado. Bueno, no lo encuentro. Se llama la colmena. Es una colmena como de abejas. Listo, aquí está. Entonces, un segundito se los voy a mostrar. Mira lo interesante. Es un edificio que supuestamente... Ay, ¿ahora qué pasó? Porque no lo trajo la imagen. Me equivoqué, sería. Bueno, no sé si lo ven acá. ¿Sí? Está lleno de ventanitas pequeñitas, tipo colmena. Aquí lo vemos un poquito mejor. ¿Sí ven? Ese es el edificio, se llamó La Colmena. Re feo, re feo, re feo. Sí, entonces, termina uno el puente de la 30 hacia el sur con 13 y este es el edificio. Es grande, o sea, es muy grande, ¿sí? Y está abandonado, pero mira cómo es la arquitectura, se llama La Colmena y uno como que no le presta atención a nada. Entonces, el tamaño determina que uno a veces puede ver las cosas, pero no interpretarlas. No interpretarlas. Muy bien. Profe, ahí se aplicaría una de las leyes de la Gestalt, que Perfecto. por tener tanto huequito, entonces se vuelve un todo. Ya Exacto, muy bien, lo has entendido. Por eso vimos primero percepción y luego atención, porque es que la atención se basa en los elementos de la Gestalt. Perfecto, muy bien. Ahora, miren cómo, voy a salirme de acá. Solo quiero que lo escriban en su cuaderno, por favor. Solo quiero que lo escriban en su cuaderno. Van a escribir qué imagen se encuentra en la entrada del cementerio central de Bogotá. ¿Qué imagen se encuentra en la entrada principal del cementerio central que queda en la 26 es la con que Caracas? representa la Silencio. muerte. Gracias. Perdón. Gracias, señorita. Perdón, Aret. profe, perdóneme. Bueno, listo. Tiene que ver con la muerte. ¿Qué elementos componen la imagen? Por favor. Gracias. Después de la ayuda de Zaret, entonces, ¿qué elementos componen la imagen? Tiene que ver con la muerte, sí, y yo la expliqué en este curso. ¿Cronos, profe? No, Ay. ¿Qué entienden cuando les digo solo escriban, escribir? Qué pena. Que hay un problema de atención. Exactamente, a eso voy, a eso voy. ¿Listo? Voy a buscarla acá, por favor, para que la veamos. ¿Listo ya? ¿La tienen todos? Muy bien, quiero que me digan que está como representado. ¿Listo? Muy bien, ¿ya todos escribieron? Sí, señor. Listo, vamos a verla. Entonces, usted no va a hacerse trampa, solamente dice, ay, sí, yo tenía el recuerdo, porque la vimos en una clase de introducción a la psicología. Listo. Está Cronos, ¿sí ven? Él es Cronos, que yo decía que este Cronos tiene las alas, como si fuera un ángel, la muerte, la representación este tiene un nombre y ahora se me fue. Una hoz, profe. De la hoz, muy bien, de la muerte. El reloj y el mundo. ¿Quién recuerda que está escrito? Escríbame qué está escrito en latín ahí. ¿Recuerdan algo de lo que está escrito en latín? Algo como esperando el regreso de los muertos, Muy algo así. bien, Jamilet, muy bien. Esperando el tiempo de la resurrección. Eso es lo que está escrito, muy bien. Esperando. Por eso él está aburrido, porque está esperando el tiempo de la resurrección. Muy bien, Jamilet. ¿Cómo prestas de atención? Muy bien, ¿listo? Entonces, ya vimos un poco lo que decía Zaret. Obviamente el tamaño sí representa cosas, ¿sí? Representa cosas y pues obviamente si hay gran tamaño, pues uno vería fácilmente el objeto, pero no le prestaría tanta atención. ¿Listo? No le prestaría tanta atención.
Por ejemplo, todos son de Bogotá, todos están en Bogotá. ¿Cuántos pisos tiene la Torre Colpatria? Escriban, ¿cuántos pisos tiene la Torre Colpatria? ¿Cuántos pisos tiene? 48. 48. 17. Tienen 17. 17 pisos. Es la 17. torre más, era la torre más alta en Bogotá. En su tiempo era la más 49. alta, sí. Vamos a preguntarle, ¿cuántos? Si ven, todos la hemos visto. Son Todos la hemos 50 visto. pisos, ¿no, profe? Pues vamos a mirar. 50. ¿Cuántos pisos? Creo que tienes 42. Bueno, O 50. tiene el edificio más alto, tiene la Torre Colpatria. Aquí nos va a decir. Ush, La Torre Colpatria, 50. 50 pisos, 50 pisos. Muy bien, Juliana. Fue la que dijo 50. Muy bien, listo. Entonces, es eso. Mira, la hemos visto, por ejemplo, Zaret dice 17. Es que la confundí con un edificio que antes era el más alto y ahí está Seguro Suramericana, algo que queda en la Ah. 10. Sí, algo así, en ese tiempo era el más alto, pero sí, Listo. la Colpatria ahora es el mirador. Listo, perfecto. Pero si yo te preguntara, Juliana, ¿cuánto tiene el edificio más alto de Colombia? ¿No? No sé. ¿Cómo Creo que se es el- llama? Es el Bacatá. El Bacatá. Muy El bien. Bacatá en la 19 con No, Puerta. ese sí no sé Entonces cuántos son. preguntemos, ¿cuántos pisos tiene la Torre Bacatá? ¿67? Ah, no. La Torre ¿O Norte tiene 69? 67. Y, Dicen, y la Torre Sur 57. Norte, perdón. La Torre Sur 67 y la Torre Norte 57. ¿Listo? ¿Sí ven? Entonces, uno percibe los objetos y le da unas dimensiones. Entonces, obviamente, las condiciones de tamaño sí influyen en los cuadros atencionales. Muy bien. Listo, sigamos. La repetición del estímulo, pues obviamente le hace a uno empezar a entender más rápido, pero después se vuelve monótono. La atención tiene un problema en la repetición y es que, por ejemplo, estamos escuchando una bulla en la fiesta y entonces nos despertó la bulla en la fiesta porque no nos deja dormir. Con el tiempo, no bajaron el volumen, pero nosotros ya saturamos la atención, ya no nos preocupa y no escuchamos para absolutamente nada ese proceso de la fiesta. ¿Sí les ha pasado? O una sirena, uno, después, ay, ya se apagó. No, no se apagó. Ya no la entendemos, ya no nos quita la atención. Entonces la repetición es un elemento muy interesante porque en algún momento se vuelve monótona y la monotonía hace que nosotros no capturemos fácilmente los cambios. Eso pasa mucho en las parejas. Por ejemplo, la señorita se mandó a arreglar el pelo. Se lo cambió levemente de tono. O sea, se puso un castaño, no sé, un poquito más claro. Y entonces pasaron 3 días y, claro, como usted ya no me quiere, es que usted no se dio cuenta que me cambié el color del pelo. No sé qué, que se lo cambió. ¿En serio? ¿Por qué? Porque pero si se corta el pelo, lo tenía muy lindo y se lo cortó y se lo dejó de niño, se lo pintó de morado, pues obviamente sí, porque todo el tiempo uno la veía de pelo largo, castaño, y ahora la ve morada y de pelo corto, pues sí, obviamente, ya. Pero si lo cambia levemente, ¿sí? Por ejemplo, levemente su color o su... Llega y me dice, ay, fui al salón de belleza, y uno le ve igual. Ay, es que no te diste cuenta que me lo despuntaron. Pues obviamente uno no se va a dar cuenta que se la despuntaron porque le quitaron unos milímetros. Y uno no puede calcular eso, o sea. Entonces, ay, me lo despunté y usted no se da cuenta. Claro, es que ya no le importa. No, es que no le importa, hermano. Es que usted no se Profe, pero cambió. No. ¿te ha pasado mucho? A mí no. Ah, A mí nadie me hace reclamos. está bien. A los semidioses no nos molestan. No, mentira. No, por eso, bueno, después hablaremos de este tema. Listo, sigamos.
obviamente la atención depende del estado orgánico. Si yo tengo un cuadro diarreico, tengo fiebre, pues mi atención está perdida. Por eso, miren lo interesante, uno le recomienda a la gente antes de un examen, por favor, de conocimiento, no trasnoche, no se ponga a tomar, coma bien, duerma bien. Por ejemplo, mi muchacho se va a un examen, por ejemplo, el día que le tocó el examen de los Andes. Yo estaba más nervioso que él, pero le preparé un buen desayunito, le dije, duerme bien, por favor. Me fui de la casa, no pude estar aquí en la casa porque de pronto él me veía y se iba a distraer. Sí, todo. O sea, yo traté de que ese día su estado orgánico estuviera súper bien, comiera bien, hubiera dormido bien, que no se enojara, que prendiera el computador una hora antes, porque fue virtual. Entonces, pero si le hubiera tocado, bueno, el día del examen de estado sí le tocó presencial. Entonces, que se levantara a las 5 de la mañana, no a las 4:30 porque empezaba a las 6:15, todo eso. Entonces, todo su estado orgánico tenía que estar muy bien. ¿Para qué? Pues para que cuando él empezara su examen, pues estuviera súper atento. Pero si le duele el estómago, ay, profesor, me voy a ir al baño. Pues corriendo, no, pues gravísimo. Entonces, el estado orgánico pues determina elementos fundamentales en los procesos de atención. Si uno no todo el tiempo está ahí como con los 5 sentidos, listo. Por ejemplo, si yo tengo hambre, pues obviamente mis elementos de atención van a cambiar. Por ejemplo, esto. Yo he comido bien y voy a un restaurante y me dicen, ¿qué quiere comer? Pues si ya no tengo hambre, pues no escojo así muchas. Pero tengo hambre y uno se antoja de todo. Y lo malo es que la imagen que le presentan de la hamburguesa no es lo que a uno le ofrecen la hamburguesa. ¿Sí o no? La foto, uno va y saliva. Saliva. Y después la hamburguesita que le tocó de caquita feliz. Una cosa uno se imagina el super plato, ¿sí? Porque tiene un hambre, la cosa más violenta. Por eso yo cuando tengo hambre voy a comer a restaurantes de camioneros, ¿sí? Porque ya no lo engañan, la publicidad no es engañosa. Es la sopa, es el seco, el pedazo de carne. Yo sé que lo que voy a comentar a muchos nos va a molestar, pero yo trabajaba en el centro, ahí cerca al, al edificio Avianca. Y estaban detrás del edificio Avianca, por la 17, estaban como con novena, estaban todos los restaurantes chinos, donde le servían a uno rata, supuestamente, ¿no? Yo cuando tenía mucha hambre, yo le decía a mis compañeros, pues nos vamos a ir a comer allá. Y era la rebandeja y el pedazote de carne. Se salía la carne del plato. Sí, pero uno va al Tramonti y entonces es el poquito de cada cosita y uno queda con hambre. ¿Y cuánto es la cuenta? 80.000 el plato. No, cuando tenga hambre, déjese llevar ay, sí, por la cantidad, porque es que ¿no les ha pasado que uno va a comer a un restaurante fino y le salen con una pendejadita ahí? Grave, grave. Bueno, sigamos. El interés, pues ya lo vimos, el interés que uno tenga por las cosas, pues lo habíamos visto, los elementos motivacionales. Muy bien, eso sí. La sugestión social, obviamente. No sé si les ha pasado que alguien está mirando alguna cosa y todo el mundo termina mirando hacia arriba. ¿Qué mira? No sé, es que se me vino la sangre. Todo mundo. O uno está en el Transmilenio y alguien voltea a mirar y todo uno como que pues, voltea a mirar. Sí, eso es como lo normal. Digamos que la sugestión social es muy fuerte, muy fuerte. Por ejemplo, no sé si notan en los estadios, la atención es así. Por ejemplo, el partido van perdiendo y son locales. Y entonces los jugadores le piden a la tribuna que como que se ponga pilas y se ponga a moverse. ¿Para qué? Para que como que la sugestión social hace que todo el mundo como que se meta de nuevo en los partidos y empieza de nuevo como el partido y el ánimo y entonces él le meten más la ficha, etcétera, etcétera. Bueno, en la sugestión social, pues obviamente hay unos tiempos, uno no puede estar mirando sugestivamente algo por un tiempo muy prolongado. Por eso, en muchos lugares cambian, por ejemplo, no sé si lo han notado, cambian el elemento de sugestión social. Por ejemplo, ¿cómo se acaba una fiesta? ¿Quién sabe cómo determina una fiesta?
O sea, ¿cómo hago que toda la fiesta como que caiga y la gente diga, bueno, me voy? Quitar la música. Quitando la Acabó el música trago. y no, quitando la música y dando la comida. Entonces se quita Prendiendo la luz. Exacto. ¿Por qué? Porque se quita. Pero yo, bueno, tuve que servir la comida. Digamos, en nuestra temporada, la comida se servía a las 12 de la noche. Pero ¿cómo volver a aprender la fiesta? Pues entonces vuelven y ponen la música, el chucu chucu, y entonces vuelve y se activa la fiesta. Entonces, si yo dejara que los que están comiendo, era clásico, o sea, se coloca música, ¿cómo era que se llamaba esa emisora? Melodía Estéreo. Melodía estéreo. Entonces toda la gente comía y melodía estéreo. Era muy baja la frecuencia de la música y recuerden que la parte orgánica hace que se inhiben algunas funciones. Ya, y se murió la fiesta. Entonces, termina de comer el primero y ya están colocando la música bailable. Entonces, para que la gente se vea obligada a terminar de comer rápido y se ponga a bailar y pasan la ronda de tragos, porque siempre la comida se servía con gaseosa. Entonces, siempre servían arroz con pollo con gaseosa o lechona. Entonces, ¿qué pasa? Después ya pasan el trago y vuelve y se activan las cosas. Muy bien. ¿Cómo está cursando el pensamiento? Si yo tengo un pensamiento centrado, lógico, pues obviamente eso determina las condiciones de atención. El pensamiento. Miren que la atención no era tan simple, la atención no es lo primero que el cerebro hace. Primero es estado de atención y conciencia, perdón, de orientación, niveles de conciencia y luego sí la atención. O sea, lo primero es conciencia. Conciencia es de estar alerta y en estado de vigilia. Lo primero. Es lo primero. Y luego sí se presentan los elementos de atención. Entonces, si yo estoy obnubilado, pues presto atención diferente a estar en estupor o estar con una intoxicación etílica, o sea, una persona ebria, pues obviamente tiene unas condiciones de atención diferentes. Por eso está prohibido conducir mientras que estamos con el efecto del alcohol. Muy bien. El curso del pensamiento, pues lo que habíamos hablado, pues obviamente que el individuo preste atención, que la atención pueda ser fija, perdón, un segundito, que es que aquí tengo un montón de información y tengo que cerrar un montón de pantallas. Si el estímulo no varía, que la atención se pueda mantener fija por un tiempo, eso depende del curso del pensamiento. O sea, que el pensamiento pueda generar atención, un estímulo que no cambie y que se mantenga en el tiempo. Muy bien. Pues obviamente los sentimientos y la atención representan emociones. Eso es clarísimo. O sea, a partir de este punto, después del movimiento, vamos a ver motivación y emoción, aprendizaje, y es que ya todo está concatenado. Tenemos un nivel de pensamiento, bueno, aunque no hemos visto pensamiento, sensación y percepción, atención, movimiento, motivación y emoción. Esos serían como los elementos fundamentales de... digamos, del proceso cognitivo. Muy bien. Y las emociones, pues eso sí lo voy a ver más adelante, o sea que los elementos de atención generan diferentes emociones y diferentes motivaciones. Por eso nosotros vamos a ver un capítulo que se llama motivación y emoción. Muy bien, pero eso lo voy a explicar después. Muy bien. Vamos, por favor, a la parte del capítulo, ya les digo el nombre, de Bustamante. Los que ya tienen Bustamante. Profe, ¿puede repetir lo anterior? Qué pena. Sí, Nivel de pensamiento. O sea, el nivel de pensamiento, la sensación y la percepción y la atención nos van a generar motivación y emoción, que será un capítulo que nosotros más adelante vamos a ver en esta clase, que es un proceso básico que se llama motivación y emoción. Pero si me estás entendiendo, o sea, ya la suma de cosas, perdón. Listo, ya. Uy. Tu micrófono. Valentina. Juanita, tu micrófono, por favor. Ya, listo, gracias. Entonces, literalmente, ahorita vamos a ver en el capítulo de Bustamante, por favor, van a buscar diencéfalo, ya les digo,
Ese capítulo creo que es el 18, si no estoy mal. Capítulo 18, diencéfalo. Diencéfalo, de Bustamante. Muy bien. Lo voy a traer acá el diencéfalo. Bueno, digamos que para entender muy bien. Bueno, el diencéfalo, literalmente, bueno, aquí lo vemos, está relacionado, está acá, es este que ustedes tienen aquí. Es una, digamos que es la parte que se llama estructura reguladora. ¿Qué es la estructura reguladora? Es la que coge todas las sensaciones, todas las percepciones, las regula para prestar atención. O sea, el principal elemento del diencéfalo, que está formado por dos núcleos, que ya los voy a decir, es estación reguladora. Coge toda la información y la regula, la regula. Aquí ya lo tengo mucho mejor. Tiene dos grandes estructuras. El diencéfalo está conformado por el tálamo, que tiene a su vez 6 núcleos. El tálamo es el núcleo más grande del cerebro. Y el hipotálamo, que es el que regula todas las funciones viscerales del cuerpo. Es decir, ahí está el sistema simpático, el parasimpático, maneja el sistema endocrino, maneja el corazón, el pulmón, el riñón, etcétera, etcétera. Entonces, miren muchachos que cuando estamos despiertos y en alerta, el cerebro dispara las funciones de vigilia, es decir, maneja todo el sistema simpático. El sistema simpático es el encargado de manejar el ritmo cardíaco, la ventilación o pulmón y los vasos sanguíneos. Entonces se dispara la función vascular, se dispara la función cardiovascular y se dispara la función pulmonar. Eso hace que yo tome oxígeno y esté despierto, alerta y en vigilia. Eso es una de las funciones que hace el tálamo. Pero luego coge toda la información sensorial, visión, audición y tacto, la interpreta y permite el foco atencional. O sea, es el tálamo el encargado de toda la función de atención. Si hay un daño en el tálamo, se pierde la atención. Entonces, en el capítulo 18, perdón, ustedes tienen el tálamo. No sé si puedan buscar en la página. Esto no lo voy a ver como tan fuerte. Quiero que busquen algo que se llama funciones del tálamo en el capítulo 18, por favor. Funciones del tálamo. Funciones del tálamo. Listo. Entonces, voy a traer una diapositiva de funciones del tálamo. Y van a ver cómo en las funciones del tálamo entonces, el tálamo, como les decía, es el núcleo más grande que tiene el cerebro. Uy, aquí está muy grande. Vamos a explicarlo aquí. Bueno, aquí están todas las funciones del tálamo, que son muchísimas funciones. Este es el núcleo más grande que tiene el cerebro. Espérate a ver si por aquí nos lo presentan como en mejor forma. Listo. Está conformado por sustancia gris, o sea, están los cuerpos de las neuronas, tiene dos partes, o sea, el hemisferio derecho tiene un tálamo derecho, el hemisferio izquierdo tiene un tálamo izquierdo. Como es el núcleo más importante, entonces eso hace que toda la información sea entre los dos hemisferios, gracias al cuerpo calloso. Tiene muchos núcleos, no voy a tomar los núcleos. Bueno, tiene sustancias, mírenlo aquí. Bueno. Si ven esta estructura de acá, voy a traer el lápiz. Mire, todo esto es el tálamo. Por lo tanto, el tálamo tiene funciones, bueno, qué pena, muy importantes, muy importantes. ¿Por qué? Porque es el núcleo más grande. Esta se entiende como
la parte media del cerebro, muchos lo relacionan con el mesencéfalo, pero es tan grande su estructura que sus funciones son súper vitales. Una lesión talámica ocasiona muchísimos trastornos. Muy bien. Bueno, aquí lo vemos desde el mesencéfalo, pero eso no lo voy a explicar ahorita. Bueno, entonces aquí tenemos las partes. Bueno, el tálamo se divide en parte anterior, parte medial, parte lateral, parte ventral, pero eso no lo voy a explicar. Eso es de los neuros. Ustedes eso no lo tienen que saber. Pues lo van a saber en neurofisiología, pero por ahora no. Listo. Esperen un segundito. Listo. Estoy buscando las funciones. Sí, eso es muy importante. Me va a tocar verlas en el libro que me queda más fácil. Entonces, vamos con la primera función, es el sueño. O sea, el sueño, que es el estado neurovegetativo donde se pierde totalmente la atención. Entonces, cuando ve ese proceso, ustedes no lo vamos a ver ahorita, de pronto sí lo podemos tocar acá. Entonces, ¿qué función tiene? Entonces, cómo él maneja todo el sistema simpático, cuando induce el sueño es que se bloquea la atención, o sea, si yo estoy manejando y es gravísimo que yo pierda la atención, no se induce el sueño. O sea, el sueño es una respuesta visceral cuando hay baja tensión. Por eso, la persona que está muy cansada y está conduciendo, él pierde la atención y empieza a mirar para todas partes. Cuando el cerebro empieza a mirar a todas partes, pierde el foco atencional e induce el sueño. Hay unas cámaras especiales en algunos, por ejemplo, en las flotas o en las tractomulas, que él va así, el conductor va así y mide el movimiento que tiene la cabeza. Cuando él hace tanto tiempo así, se queda así, le manda una señal, un timbre, y automáticamente el tálamo dice, debes despertar. ¿Sí me comprenden? O sea, él mide el movimiento de la cabeza y cuando él hace esto, él automáticamente manda una señal auditiva, es un timbre, ¡tin! Y vuelve a activar el tálamo para evitar los microsueños. Muy bien. La segunda que ustedes tienen ahí es la reacción de orientación y la atención. ¿Sí la ven? ¿Están todos siguiéndome en el libro, por favor? ¿Sí? ¿Sí la ven, muchachos? O sea, ahí dice atención y orientación. O sea, el cerebro utiliza el tálamo para generar atención sostenida. Es decir, el tálamo va a tener una función, a ver si lo tenemos. Bueno, digamos que voy a explicarlo con esta lámina muy rápido. Cada partecita del tálamo tiene una función, es decir, unas manejan el cuello, otras manejan parte del corazón, otras manejan el oído, otras manejan la visión, otras manejan el tacto, tal. Cuando yo necesito dormir, muchas de las funciones talámicas decrecen. Es decir, que simplemente el tálamo no presta atención y bloquea funciones y entonces se relaja el cuello, se cierran los ojos y yo duermo. Cuando estoy despierto y necesito prestar atención o estar orientado, unas funciones se activan. ¿Cuáles son las funciones? Entonces son la función visual, auditiva, táctil, bloquea el sueño, bloquea funciones gástricas, bloquea funciones renales y se activa corazón, pulmón y riñón. ¿Entienden eso? O sea, por eso se llama estación reguladora. El tálamo hace todo eso en microsegundos y mantiene atenta la persona. ¿Listo? Entonces mantiene la atención sostenida. Otra de las funciones, bueno, entonces mire que aquí dice atención específica. La función de la atención es específica. O sea, nosotros prestamos atención gracias a todo lo que ya hemos visto. A la intensidad, a la motivación, a lo social, al tamaño, a la duración en el tiempo. Tal. Pero eso lo hace el tálamo. El tálamo mide esas funciones para prestar atención y orientación. ¿Dónde está el tálamo? En el, dime, Karen. Kerry, perdón. Kerry, dime. Kerry Quintero. Vale. Kerry Quintero se le activó el micrófono. Te lo va a apagar aquí. Listo. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esas funciones del tálamo se centran en un punto de atención, entonces se fija la mirada, se maneja el tono muscular, se disminuye la función gástrica, el corazón trabaja mejor para prestar más atención. ¿Sí entienden? O sea, el tálamo es el encargado de hacer que toda mi atención se fije.
Por eso es una función diencefálica, así se llama, función diencefálica. ¿Qué núcleos la manejan? Los núcleos del tálamo. ¿Qué órdenes le da al hipotálamo? Que no quiere que nadie lo moleste, es decir, que su estación reguladora mantenga la atención. Si el hipotálamo, por ejemplo, me dolió el estómago o me dieron ganas de ir al baño, el hipotálamo funcionó bloqueando la acción del tálamo y se perdió la atención específica. ¿Eso sí me lo han entendido, muchachos? O sea, si el tálamo recibe información cruzada del hipotálamo de funciones orgánicas, viscerales, él suspende la atención y cambia y busca resolver el problema, en este caso estomacal, y va y lo resuelve. Por lo tanto, miren muchachos que en Bustamante no habla de déficit de atención. Ahí nunca se hablará de déficit de atención. Se llama síndrome de inatención específica. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí están viendo? Se llama síndrome de inatención específica. Es decir, que no hay déficit de atención. Lo que se hace es que se pierde la atención específica sobre un objeto. El niño está en el aula y la profesora está vaciando a otro chino por allá. El compañerito está jugando con un papelito. ¿Él a qué le va a prestar atención? ¿Es que tiene déficit de atención? No, es que la profesora está por allá ocupada y él voltea a mirar a su compañerito que está jugando y se pone a jugar con él. Entonces, no hay déficit de atención, sino un síndrome de inatención específica. Eso es lo que hay. Síndrome de inatención específica. Los psicólogos y los psiquiatras y muchos neuropsicólogos siguen diagnosticando déficit de atención e hiperactividad. Son dos cosas totalmente diferentes. Déficit de atención es que la atención tiene un déficit, o sea, de 1 a 10 usted solo percibe 2, que puede ser un daño visual, un daño auditivo o un daño táctil. ¿Sí me entiende? Porque hay una disminución de la capacidad perceptual. Pero eso no le pasa al niño literalmente. ¿Cómo sería un verdadero déficit de atención? Miren esto, un niño está sentado y eso sería el verdadero déficit de atención clínico, que el niño ni siquiera mire a la profesora. Pero el niño está jugando play y está haciendo esto y sostiene la atención, no hay déficit. El déficit se debe presentar en absolutamente todas las condiciones de vida. El niño le traen un helado y se queda comiéndose el helado. Ah, pero en la escuela tiene déficit. No, señor. El déficit lo acompañaría en todos los procesos de su vida. ¿Qué me pasó muchas veces? Cuando yo era el director del Instituto de Neurociencias, llegó un chico como de 9 años con déficit de atención e hiperactividad. Y yo, bueno, entonces yo lo vi y le dije al chico, ¿y tú qué haces? No, profe, yo soy jugador de fútbol. ¿En serio? ¿Y qué posición juegas? No, yo soy 10. ¿En serio? ¿Tienes algún video? Y el papá me dijo, sí, profe, mire el video. El chico hacía jugadas impresionantes y veía, o sea, en el video uno notaba cómo seguía el balón y cómo se iba moviendo de acuerdo a cómo se movía el equipo. Y yo, ¿y quién le diagnosticó el déficit de atención? No, la psicóloga del colegio y el psiquiatra y yo. ¿Y qué le dieron? No, Ritalina. Y yo, ¿en serio? Ustedes cuando lo llevan a fútbol le dan Ritalina y dicen, no, profe, ¿qué tal? Ese chino se dormiría en el partido. ¿Qué estaba pasando? En el partido, ese chino era un 10, su atención era súper específica, hacía todas las jugadas en bloque, porque en el colegio fue diagnosticado con déficit. Sí, el déficit en el fútbol sería igual, el chino se quedaría mirando así. ¿Sí me comprenden un poco lo que estoy tratando de mostrarles? Los déficits de atención clínicamente serían la pérdida de la intensidad de la percepción. O sea, el chico no ve, no escucha, no siente bien y por eso hay déficit. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un déficit financiero, es que la plática que me llega no me cubre los gastos. ¿Sí? Tengo un déficit. Pero no tengo un déficit solo para la comida, tengo un déficit para la rumba. ¿Sí me comprende? Si yo tuviera déficit económico y voy de rumba y me gasto la plática, no tendría déficit. No sé si me entienden. Es un ejemplo tonto. Pero el déficit me acompaña en todo. O sea, el déficit me acompañó ayer a la plaza y entonces yo compré todo de promoción porque iba con el déficit.
Sí, no, bueno, no sé si me entiendan, si me logro... Sí, el Sí, déficit profe. sí, Sí, profe, Sí, sí. se le entiende, claro. claro, o sea, a mí me acompañaría el déficit a todo. Si un niño toca piano, ¿podemos diagnosticarle déficit de atención? Pues, ¿cómo? No. Si No. toca piano, o sea, si me presta 5 minutos de su apreciado tiempo y se queda sentadito ahí, no tiene déficit. Sí hay, miren que la patología que vamos a ver muy fuerte, la patología es muy interesante, es síndrome de inatención específica. Eso sí lo hay, sí lo hay. Y quiero que neurológicamente lo entiendan. En el libro, bueno, ética después les enseño a evaluar. En el libro, pues obviamente aquí sí, como es de la psicología, ¿sí ven? Psicopatología, aquí sí me habla de síndrome de déficit de atención. Pero este libro, en eso sí hay una fuerte crítica frente a nuestra Biblia de neurología. Entonces le creemos esa nuestra Biblia de neurología. Entonces, por favor, vamos a aprender. Y eso es una pelea que yo estoy dando muy fuerte a veces en el diagnóstico, es si vamos a hablar de síndrome de inatención específica. Punto. En el libro, pues sí hablan del déficit de atención, pero también hablan de unos elementos clínicos que son distrabilidad y labilidad. Eso sí existe. O sea que el chico pierde el foco atencional de acuerdo a la disminución del impulso y se llama distrabilidad. O sea, se vuelve distraído y eso sí es cierto. O labilidad, que significa cambiar de un estado a otro muy rápidamente. Por ejemplo, hay una patología que se llama labilidad emocional y es que yo estoy feliz, he tenido un problema en mi casa y de pronto en clase me pongo a llorar. Tengo labilidad, tengo como una fractura en mi emoción y se llama labilidad. En el caso de atención es, por ejemplo, que ustedes están en un examen y se distraen, pierden por eventos emocionales o eventos orgánicos y se distraen. Eso sí hay, distrabilidad. Muy bien. Otro Profe, elemento, dime. perdón, profe, en el caso de George, en la película del octavo día, ese chico era síndrome de Inatención específica. inatención, no era déficit total, No, sino inatención. inatención. Por eso cuando él ve cosas que le llaman poderosamente la atención es, mira el cambio de vida que tiene. O sea, cuando van a ir a celebrar el cumpleaños, creo que es de la niña, no estoy seguro, que se roban los globos, ahí hay déficit de atención, no, él tiene muy claro lo que tiene que hacer, irse a robar los globos. ¿Sí se acuerdan? Que se roban los globos y que del banco y todo eso. Entonces, ojo. La otra se llama hipoprosexia, disminución en la intensidad del estímulo, bajando la atención. Miren que eso sí es cierto. Hipoprosexia, voy a ponerlas en Word para que sepamos qué es. Hipo, disminución. Eso sí es cierto, eso sí es. Perdón. La hiprosexia significa atención. Entonces, el paciente, ¿sí están viendo Word? No. No están viendo Word. Entonces, hipoprosexia es disminución de la atención frente a algo. Por ejemplo, sí, lo que nos pasa con el sonido de la música. Al principio la escuchamos muy fuerte y después ya nuestro cerebro se acostumbra y tiene una hipoprosexia. ¿Sí? Como sería hipoprosexia el hecho que uno no se dé cuenta de que la compañera, la persona que ama, se haya cortado el pelo, se lo haya despuntado. Posiblemente sí, porque hay una sobresaturación, o sea, uno la ve todos los días y tiene que haberse hecho un cambio muy significativo para que yo pueda percibir esos cambios. Entonces, hipoprosexia está muy relacionado con la monotonía, o sea, cuando las cosas son muy monótonas. Miren lo que me puede pasar a mí. Yo tomo tinto todos los días y, bueno, digamos que a veces no sé cómo decirlo sin que parezca tonto. Bueno, como yo soy el que hace mercado y todo eso, pues yo ya no busco un café diferente. Entonces, el que está ahí al mano, porque a veces es muy cansón ir a hacer mercado, venir, bueno, Luis me lo organiza, pero digamos que yo veo el café y chum, lo cojo. Pero de pronto yo consigo a alguien que se preocupa mucho por mí y me tiene una gran variedad de cafés. Al principio yo digo, wow, ¿cambiaste el café?
¿Sí ven? ¿Por qué? Porque se salió de lo rutinario. Yo cojo cualquier café, pero de pronto esa persona se dedica como a cuidarme, a como a sabe que a mí me gusta tal tipo de café y compra una máquina de café y entonces compra el café de Juan Valdés. El primer día mi monotonía era todo el café me sabe igual porque casi siempre escojo el mismo frasco de café. No sé si me entienden. Pero con esta persona rompió mi monotonía y ya no habrá hipoprocesia. Ya automáticamente mi cerebro dice, esto es otro café. Este es otro café. Ya hasta me sorprende porque me lo llevó a la cama y yo, wow, qué chévere. Entonces, eso hace que ya mi atención cambie. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, todo el tiempo la persona lleva las mismas fresas, las mismas uvas y la misma naranja todas las mañanas, pues se fue a una hipoprocesia. ¿Entienden eso, muchachos? Listo. La opuesta de la hipoprocesia es hiperprocesia y es prestarle atención a absolutamente todo. Bueno, iba a decir un comentario, pero me quedo callado. Hay señoritas que son hipoprocésicas. Ah, perdón, hiper, me equivoqué. Hiperprocesia. ¿Qué significa? Que le presta atención a todos los detalles. O sea, un miércoles uno va a la fiesta con ella. Ay, ¿te diste cuenta cómo estaba vestida fulanita? Ay, de esos tacones no le salen. Ay, y le prestó atención a todos los detalles y uno miércoles. Entonces sería la hipoprocesia. ¿Sí ven? Que se fue al otro extremo. A todo le presta atención como con la misma magnitud. ¿Sí? Y eso es desgastante. Muy bien. Otra patología. Profe, Dime. ¿y esto se podría decir que es natural o es algo que es como para tratar o hacer No, ejercicios para esto, por mejorar? ejemplo, las hiperprocesias, como las hipoprocesias son de orden clínico, o sea, hay que mirar qué está pasando. O sea, cuando yo expliqué lo del café es porque ya me volví muy rutinario con el tinto, ¿sí me entiendes? Y ya como que mi cerebro, Ok. pero yo literalmente empiezo algo nuevo y no puedo ser hipoprocésico, ni hiperprocésico, o sea, debo tener un equilibrio, ¿sí ven? Que significa que yo debo equilibrar la percepción y la atención. Procesia significa atención, entonces no puedo ser ni hipoprosésico, por ejemplo, que nada me obliga a prestar atención, como que si le presto atención al... Mira, te invitaron al partido Colombia-Alemania, un hipoprosésico, y se pone esa verdad a la gente, en cambio de estar en el partido. El hiperprosésico estaría súper ansioso, ¿sí me entiendes? Entonces, aquí uno tendría que tener un equilibrio. O sea, ni tanto hipo ni tanto hiper, sino un elemento apropiado. La que sí es ausencia de la atención se llama aprosesia, que es la ausencia clínica de la atención. Aprosesia. Listo. Y la última es una que se llama perseveración. Y es, por ejemplo, voy a buscar un ejemplo de perseveración. Por ejemplo, hay una prueba, me disculpas un segundito, voy a buscar la prueba, se llama el Bender. Bueno, no, la voy a hacer para mañana todos alistan, por favor, una hoja blanca, una hoja en blanco y un lápiz. Y mañana vamos a ver las pruebas de atención. ¿Listo? Entonces, para mañana, hay 2 hojas en blanco, por favor, 2 hojas en blanco y, un lápiz. ¿Listo? Y mañana les enseño estas patologías desde la prueba. ¿Les parece? Profe, en el caso de, digamos, como la homeostasis, en ese caso sería que haya cambios constantes para que no haya ni hipo ni hiper. No, que tú te fijes en Prosexia. lo que es importante. Por ejemplo, Zaret, hoy era importante la clase, gastamos 1 hora y 50 minutos en clase. Tú de la atención sostenida eres muy juiciosa, la verdad. En cambio, otras niñas sí se paró y se fue y otras tomaron jugo y no sé qué. Entonces, digamos, Zaret en lo posible se mantiene atenta. Listo. Pero digamos que eso es lo normal, que un adulto mantenga la atención sostenida mucho tiempo. En un niño, por ejemplo, en un niño que estuviera, bueno, la niña de Julianita estaba con nosotros un ratico, pero estaba jugando, es normal, ¿sí? Pero si Juliana
si Juliana hubiera hecho lo mismo de ponerse a jugar, de ver y de molestar, pues uno dice, ahí habría una hipoprosexia. Y es que debería haber prestado atención a la clase. Esto, ¿sí me comprenden? O sea, Juanita, no Juliana, Juanita. Juanita tenía a la niña, entonces en ese momento Juanita trataba de prestarle atención a la clase, aunque la niña pues en algún momento le robaba atención. Pero eso es lo normal. ¿Qué hubiera pasado si Juanita se pone a jugar con la niña en clase? Pues uno dice, ahí hay una hipoprosexia, porque su cerebro como que bloqueó y se fue y se puso a jugar. No, ella trató de consentirla un ratico y se mantuvo en clase. ¿Sí me estás entendiendo, Zaret? Eso nos permite entender que el cerebro de Juanita se mantuvo en clase pese a que la nena estaba jugando como con un círculo. Juanita, ¿con qué estaba jugando? No, tenía el cuaderno y le estaba poniendo a anotar lo que tú estabas diciendo. Ah, listo. ¿Sí ves? Entonces le hice ahorita como me retiré pues al baño, le pregunté qué había hecho el profe y me dijo que tú habías hablado algo del cerebro. Ah, listo. ¿Sí ves? Es eso. Entonces mira cómo la atención de la nena, si estuviera jugando, se mantenía. Eso es lo normal. La prosexia sería que absolutamente no prestara atención a nada. La hipoprosexia que prestara atención de las hora y 40, 5 minutos, 10 minutos. Y la hiperprosexia es... Sí, uy, o sea, tampoco. O sea, Zaret no se quedó así pegada al computador. No sé si me entienden. No, ella Señor. estaba escuchándome la clase, pero se movía. No viste que estaba allá. Es para entender un poco el concepto. La perseveración la vamos a ver mañana con una prueba. ¿Listo? Bueno, Profe, señora. en cuanto a la hipoprosexia, no tiene conexiones sinápticas porque por la rutina, entonces como que no crea nada. No. ¿Y la hiper ya es demasiado o cómo Es sería ya ese caso? exceso en la percepción. O sea, ¿Pero eso generaría muchas conexiones sinápticas por ese exceso es o que el no? tálamo ¿O eso o sea, en la hiper el tálamo está trabajando en exceso y en la hipo el tálamo trabaja muy poco. ¿Sí me entiendes? Listo, sí, señor. La Correcto. aprosexia es la ausencia o daño básico del ausencia, tálamo. El tálamo se fue. ¿Qué puede dañar el tálamo, profe? Un trauma, un cuadro vascular, una intoxicación, por ejemplo, una demencia. Una demencia es un trastorno que puede dañar, por ejemplo, el alcohol, la desnutrición, etc. Eso lo vamos a ver ¿Y qué mañana. les voy a preguntar y que cómo van? ¿Cómo les... Bueno, mañana vamos a ver un poquito eso. ¿Cuáles son las causas del daño talámico? ¿Listo? Muy bien. Listo, muchachos, nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Bueno. Profe, Profe, gracias, profe. ¿Será que me puedes enviar la foto del libro para averiguar de una vez? Bueno, Te voy listo. de una. Bueno, listo, ya la envío. Señora. Profe, ¿será que ahorita te puedo llamar o escribir al WhatsApp? Sí, sí, pero Dale. tienes que hacerlo rápido porque me voy para el trabajo. ¿Te llamo o te escribo? Gracias, profe. Como quieras. Vale, profe, gracias. El micrófono. Bueno, qué pena con ustedes, los tengo que dejar. Gracias, profe, gracias. Profe Orlando, ¿podemos Señor. hablar más tarde? Sí, señora, pues ahorita me subo al bus o al carro y me marcas. Sí. Bueno, Vale, listo. vale. Yo te marco Ahora, para hablar. bueno, yo de todas maneras del tema, pues para enviar ese documento, usted me contará. Sí, ya te marco. Vale, gracias. Bueno, qué pena con ustedes, estoy escribiendo una cosa Gracias, para el profe trabajo. Orlando, chao. Bueno, listo. Te me cuidas mucho. Chao, señorita Nidia. Ahí te acabé de enviar la imagen. Hasta luego, profe. Dios te bendiga. Bueno, ¿me la enviaste a mí? Juanita, ahí te acabé de enviar la imagen. Ah, bueno, Bye, bye. listo. Gracias. La envié al grupo de psicología. Bueno, perfecto. No me ha llegado. Bueno, de pronto es que está lento mi WhatsApp. Listo. Chao.